Registrado el día número 13 de la guerra en Ucrania, las tropas rusas avanzan significativamente solo en el sur. Las fuerzas rusas avanzan lentamente en el sur de Ucrania en el 13º día de guerra desde el inicio de la invasión. En el centro y este del país, el ejército ucraniano mantiene posiciones y la aviación rusa ha llevado a cabo bombardeos letales. Bajo severas críticas mundiales y bajo la sospecha de que su ejército está fracasando en Ucrania, Putin les ha dicho a sus compatriotas que no va a enrolar en el ejército a los conscriptos ni a los reservistas. Los soldados conscriptos no participan ni participarán en los combates. Tampoco habrá un reclutamiento adicional de reservistas. Los objetivos fijados solo son llevados a cabo por militares profesionales. Estoy seguro de que están garantizando la seguridad y la paz para el pueblo ruso de manera eficaz. Putin de momento está tranquilo porque China ha dicho que va a seguir comerciando con Rusia y Alemania ha dicho hoy que va a seguir consumiendo el gas y el petróleo y el carbón rusos. Mientras tenga a los alemanes y a los chinos comprándoles petróleo y gas, Putin está tranquilo. Por eso llama a Estados Unidos el imperio de las mentiras. Чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами, мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас... Todo lo hemos dejado allá, dice otra mujer ucraniana. All my life. I left all my life there. And I really hope to come back there. I want to come back home one day. Маму. Да, она не захотела ехать. En la Filmoteca de Leópolis o Lviv, 500 kilómetros al oeste de la capital ucraniana, dictan un curso sobre cómo disparar fusiles Kalashnikov de fabricación soviética. Ucrania ha repartido más de 20.000 entre los civiles. Esto es la Filmoteca de Leópolis. Su entrada se parece a la de cualquier otro cine, pero en la sala de proyección no hay ninguna película. Hoy hay doble sesión de manejo de Kalashnikovs para civiles. No son pocos, son centenares y acaso millares quienes reciben su fusil en esa filmoteca y aprenden a dispararlo. El gobierno ucranio ha repartido más de 20.000 Kalashnikovs a la población. Unos cuantos se ofrecen ya en páginas de segunda mano como esta. Otros han contribuido al aumento de atracos a mano armada, pero la mayoría han sido destinados a las llamadas unidades de defensa territorial. Este voluntario británico está dispuesto a morir por la libertad de un país que no es el suyo, pero por unos valores que comparte. Está dispuesto a morir por Ucrania. The Ukrainian military, Zelensky, everything's been inspiring me. I've got no illusions, I've got no romantic ideas of war or like I'm going to be some hero or make a difference or any of this, but it's... Ayer, por la noche tarde, el dictador venezolano Maduro se reunió con dos emisarios de Biden, un asesor de apellido González y el embajador Story, basado en Bogotá. Aparentemente Biden, que hoy anunció que no comprará petróleo ruso, quiere sustituir el petróleo ruso por el petróleo venezolano. Estados Unidos a día de hoy, según el Wall Street Journal, fuente confiable, le compraba a Rusia 670.000 barriles de petróleo diarios. Eso equivale más o menos al 8% del consumo nacional de petróleo en Estados Unidos. El 8% del petróleo diario que consume Estados Unidos provenía de Rusia, 670.000 barriles diarios. Lo que pretende Biden es, en vez de comprarle a Rusia eso, ese 8% del consumo interno, del consumo doméstico, comprárselo a Venezuela. Venezuela en sus días de gloria llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios de petróleo, ahora produce más o menos 760.000, que es exactamente, un poquito más, lo que Estados Unidos va a dejar de comprarle a Rusia. Se justifica, sin embargo, que Estados Unidos, que podría cubrir ese 8% del petróleo que dejará de comprarle a Rusia con sus reservas cuantiosas de petróleo, se justifica que Estados Unidos corra a los brazos de Maduro
y le diga te vamos a ayudar, te vamos a apoyar para que puedas producir no 700.000 barriles diarios, sino 1 millón de barriles diarios y nos los vendas todos a nosotros. Claro, Maduro está dichoso y dice que las banderas de Estados Unidos y de Venezuela en la reunión de anoche con los emisarios de Biden se veían muy bonitas. ¿Tenía Biden que ir desesperadamente a los brazos de Maduro después de castigar a Putin y decirle no te compro más petróleo? Yo creo que no era necesario, ¿no? Hoy, en un gesto de buena voluntad, Maduro ha liberado a 2 de los 6 ejecutivos de Citgo que tenía no encarcelados, sino secuestrados. Los tomó como rehenes hace unos años, precisamente para tener músculos y negociar con Washington. Y lo ha conseguido. Ha liberado a 2, Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández. Ahora, Estados Unidos, que hoy anunció, y aplaudo esa decisión, que no va a comprar más petróleo ni gas a Rusia, quiere allanar el camino, despejar los obstáculos que levantó Trump con su embargo petrolero a Venezuela, para que esos 600 o 700.000 barriles que venían de Rusia vengan ahora de Venezuela. Este fue hoy Biden anunciando el embargo petrolero contra Rusia. Lo aplaudo. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin. New York Times, edición en papel, página A11. El canciller de Alemania no cortará los combustibles rusos. Esta fue la noticia que me hundió en una profunda depresión hoy. Olaf Scholz ha dicho que su país necesita el suministro de energía para la generación de calor, para la industria, para la generación de electricidad, y no podemos de la noche a la mañana prescindir del petróleo, el gas natural y el carbón de Rusia, que significan el 68% de las necesidades energéticas de Alemania. Bueno, esto lo sabía Putin. Esto es lo que calculó Putin. Quizá Estados Unidos deja de comprarnos petróleo, no lo necesita tanto, es el 8% de su consumo, pero Alemania no se puede dar ese lujo porque no es el 8%, sino el 68%, y de momento no hay nadie que provea ese 68%. No puede Biden proveerle a Alemania con sus socios de Qatar, de Arabia Saudita, de Japón, el gas natural que necesita. Aparentemente no, y esa es la pésima noticia de hoy. Por eso Biden, al anunciar el embargo petrolero contra el dictador ruso, dijo que los aliados europeos, señaladamente Alemania e Italia, no se unen. We're moving forward with this ban, understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us. The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. Pero de veras no pueden los alemanes, la primavera viene pronto, estamos en marzo, no pueden los alemanes aguantar un mes más de invierno sin el gas natural, sin el petróleo rusos, no pueden. Por supuesto, generaría ciertas privaciones, ciertas incomodidades, ciertos trastornos en la vida cotidiana, en la vida empresarial, la vida industrial, sí, por supuesto, pero ¿no serían esos unos sacrificios que se justificarían en aras de ayudar a Ucrania, ya que no militarmente, por lo menos dejando de financiarle la guerra a Putin, financiándosela? Alemania e Italia representan de los 700 millones de dólares diarios que recibía Putin, 600 millones de dólares diarios. Claro, con esa plata Putin puede seguir jugando a la guerra con verdadera sevicia, con verdadera crueldad, ¿no? Dicho eso, Biden explicó que nosotros podemos prescindir del petróleo y del gas rusos, pero otros no pueden. Yo creo que otros sí pueden, pero no quieren. So we can take this step when others cannot, but we're working closely with Europe and our partners to develop a long-term strategy to reduce their dependence on Russian energy as well. Our teams are actively discussing how to make this happen, and today we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. Biden advirtió que los
precios en las gasolineras van a seguir, o sea, van a seguir subiendo, van a subir y subir sostenidamente. Ya el precio por galón está por encima de los $4 y en algunos lugares está arriba de 5 fácilmente, ¿eh? The decision today is not without cost here at home. Putin's war is already hurting American families at the gas pump. Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home. In coordination with our partners, we've already announced that we're releasing 60 million barrels of oil from our joint oil reserves. Half of that, 30 million, is coming from the United States. And we're taking steps to ensure the reliable supply of global energy. We're also going to keep working with every tool at our disposal to protect American families and businesses. Al final, una lluvia de preguntas y Biden cautelosamente esquivándolas. Now I'm off to Texas. Thank you very, very much. I know there's a lot of... I know there's a lot of questions, but there's a lot more that has to be made clear. And I'm going En un canal de finanzas, de cómo se mueven volátiles aterrados ahora los mercados, la bolsa volvió a tener un pésimo día. La secretaria de Energía, la ministra de Energía del gobierno Biden, dijo algo que me ha preocupado todavía más que comprarle petróleo, todo el petróleo que produce Venezuela. Venezuela produce 700.000 barriles, Estados Unidos ahora se lo quiere comprar todo. ¿No? Increíble, ¿no? Entonces, claro, Maduro ahora es el primer fan que tiene Biden en todo el mundo. Y le libera a 2 secuestrados de Citgo. Bueno, su secretaria de Energía dice que también están considerando comprarle petróleo a Irán. But is it your expectation that the Iranian barrels do come back online if there is a deal here on the nuclear agreement soon? That's certainly something that is a possibility. Yo no entiendo nada. Es decir, la decisión de no comprarle petróleo a Rusia es estupenda. Pero luego se anuncia que se va a comprar el petróleo a Venezuela. Es decir, dejamos de comprarle petróleo a un enemigo para comprárselo a otro enemigo. Putin es un dictador fascista, malvado, genocida, criminal. Lo mismo puede decirse de Maduro. Vamos a castigar a un dictador para premiar a otro. No tiene sentido. Habría que sostener el embargo contra Venezuela y, por supuesto, levantar en pie, poner en vigor el embargo contra Rusia. De momento, el gran ganador de la guerra en Ucrania es Maduro. Porque Estados Unidos le manda mensajeros y emisarios en son de paz, cordialísimos, sumamente afectuosos, que le dicen te vamos a ayudar a mejorar la producción de PDVSA, tendrías que producir 1 millón y el millón diario te lo compramos todos nosotros. Maduro, por supuesto, dice que la bandera de Estados Unidos se ve muy bonita, ¿no? Una pausa y regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. Al ver que están masacrando a su nación, el presidente ucraniano Zelensky pidió zona de exclusión aérea. Nadie vuela en el cielo de Ucrania. Pero el mundo libre le dijo no. Pidió aviones MiG-29 de fabricación soviética, sin pilotos. Los ucranianos saben pilotearlos. El mundo libre le dijo no, tampoco. Por eso hoy Zelensky, frustrado, comprensiblemente frustrado, dice que Occidente le ha fallado a Ucrania y ha incumplido sus promesas. Occidente incumplió sus promesas a Ucrania. Eso denunció el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo que su país lleva 13 días escuchando a otros gobiernos decir que van a ayudarlo. Lo mínimo era prestarle a Ucrania los MiG-29 que están en Polonia, sin pilotos. Eso era lo mínimo. Y ni siquiera eso se ha hecho. Por eso Zelensky dice con toda razón, son 12 días ayer, con hoy ya son 13, de sufrimiento para los ucranianos. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо,
¿Ustedes creen que el dictador ruso está loco? Yo creo que no. Loco no está. Es malo, es malvado. Es un malvado profesional. Es un dictador malvado profesional, de vocación genocida, criminal, invasor. Sí, claro. Quiere restaurar una parte del imperio soviético. Pero loco no está. Dicho eso, si Polonia le prestaba los MiG-29 a Ucrania y los pilotos ucranianos derribaban a uno que otro cazabombardero ruso, ¿ustedes creen de verdad que Putin va a atacar Polonia, que es un miembro de la OTAN? No va a atacar Polonia, no se va a atrever. ¿Ustedes creen que va a apretar el botón nuclear? No está tan loco. De tal manera que ese temor excesivo, reverencial a la locura de Putin, que va a disparar el arma nuclear, tiene a Occidente paralizado por el miedo. Y ese es el miedo que denuncia el heroico presidente Zelensky. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу, яка обов'язково буде. Силою зброї та силою нашої армії, силою слова і нашої дипломатії. Una arenga que evocó las palabras de Churchill, ¿no? Defenderemos por tierra, por mar, por aire, en las colinas, en los bosques, en las ciudades, en los pueblos. No nos rendiremos. Y luego dice Zelensky, yo me quedo acá y no me escondo. Dice incluso dónde está, en Kiev. Тепер я скажу одне. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Zelensky denuncia que el plan siniestro, maléfico ruso es acordonar, sitiar a Kiev de manera que corten el suministro de comida y los habitantes de esa ciudad, que solía tener 2 o 3 millones, ahora supongo que serán menos de 1 millón, literalmente se mueran de hambre. Відключають зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику. В Маріуполі вперше, за десятки років вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів. Pensar que este hombre era, no hace mucho, un actor y un comediante, pero escondía a un héroe, ¿no? En un discurso vibrante y conmovedor que se escuchó en todo el Parlamento británico, Zelensky les dijo, así como ustedes resistieron a los nazis durante años y no se rindieron, nosotros resistiremos también a los rusos. Не хочемо втратити те, що в нас є, те, що наше. Україну, так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувалися розпочати битву. Las guerras ahora no se ganan con soldados, antes se ganaban con soldados y con caballos y con bayonetas. Ni siquiera se ganan con tanques, porque los misiles Javelin y Stinger destruyen tanques fácilmente. Se ganan con tecnología. Quien domina los cielos tecnológicamente gana la guerra, y Rusia está dominando ampliamente los cielos ucranianos. Casi no tiene resistencia, Ucrania casi no tiene una aviación. Hay que socorrerla. Se agrava el conflicto en el día número 13. Son ya 2 millones de refugiados ucranianos. En el terreno, el conflicto sigue agravándose, dando lugar al éxodo más acelerado que se registra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 2 million Ukrainian refugees. Hemos llegado a los 2 millones de refugiados ucranianos en 12 días. En la Corte Penal Internacional, las sillas de los delegados rusos estaban elocuentemente vacías. Y el embajador ucraniano dijo, depongan las armas, presenten sus evidencias, convenzan al mundo de que Ucrania pertenece históricamente a Rusia. Esto Rusia no lo puede hacer. Putin solo conoce el lenguaje matonesco, prepotente de la fuerza bruta. The fact that Russia's seats are empty speaks loudly.
They are not here in this court of law. They are on a battlefield, waging aggressive war against my country. Los ucranianos civiles de a pie, entre 18 y 60 años, aprenden a fabricar y arrojar bombas Molotov. Voluntarios ucranianos lanzan cócteles Molotov. Y es que, según hemos leído en los últimos días de fuentes confiables de prensa occidental, los ucranianos hábilmente están disparando sus misiles Stinger y Javelin a los camiones que llevan el combustible en el convoy militar que está aparentemente paralizado al norte de Kiev. Y cuando arrojan Molotov, tratan de incendiar las ruedas del vehículo. Incendiar las ruedas o que el líquido sellan con cinta adhesiva para que la mezcla no queme al lanzador. La receta es 2 partes de benzina, una de aceite y una de aire, nos dice Oleg. Sumy, una pequeña ciudad ucraniana, arde en llamas. Las autoridades locales reportan por lo menos 21 muertos, 2 de ellos niños. Incluidos 2 niños. Con el sonido de las bombas recientes esta mañana muchos han decidido dejar sus casas. Una de las ciudades más castigadas sigue siendo Kharkov, al noreste de Ucrania. Los últimos objetivos, una escuela y un hospital. El problema con Sumy, lo mismo que con Kharkov, es que están al este de Kiev y muy cerquita de la frontera. Por lo tanto, son 2 ciudades que los rusos han invadido y bombardeado y destruido en su avance hacia Kiev. Más imágenes de la sangrienta guerra en Sumy, civiles huyendo despavoridos en buses. Es una noche de intensos bombardeos. Autobuses llenos de civiles han conseguido huir de Sumy para dirigirse a la ciudad ucraniana de Poltava tras la apertura de un corredor humanitario. Entre los evacuados también hay grupos de estudiantes extranjeros de la India o China. La gente huye como puede y al escapar deja testimonios conmovedores. Las escenas de gente huyendo como puede se repiten en numerosas ciudades asediadas por el ejército ruso, como Irpin, al oeste de Kiev. A menudo los civiles tienen que atravesar zonas muy castigadas por los bombardeos o puentes que han sido derrumbados para... En Irpin, que está muy cerquita de Kiev, los soldados están a solo 2 kilómetros. Es ahí donde cayeron las bombas que mataron a una familia entera, 2 niñas incluidas. Los habitantes de Irpin, a las afueras de Kiev, huyen. La ciudad se ha convertido en primera línea de fuego. Hay un contingente enorme, alrededor de 200 hombres, hasta 50 vehículos militares y muchos tanques, a 2 kilómetros literalmente de la calle principal de... Irpin está a 46 kilómetros de Kiev. Es decir, que los rusos están a 46 kilómetros de Kiev. Y no entrando por el norte desde Bielorrusia, sino desde la espalda occidental, que es lo que más me preocupa a mí. Los rusos van a tratar de cortar la espalda occidental de Kiev para evitar el suministro de armas, de comidas y de bebidas. El alcalde de Irpin afirma que la cifra de muertos asesinados por los invasores continúa subiendo. Y habla una señora. El alcalde de la ciudad asegura que solo el domingo 8 personas fueron asesinadas. Muchos están indignados por la pasividad de Occidente. Estoy de acuerdo con la señora. No bastan las sanciones a los oligarcas rusos, al Banco Central ruso, el código SWIFT, que no ha marginado a todos los bancos rusos, sino solo a algunos, y que ya no estén atendiendo McDonald's y Starbucks en Rusia. No alcanza con eso. Tampoco alcanza con el embargo petrolero de Biden, porque Alemania e Italia no se han sumado. Este hospital de emergencia en Kharkov, ya digo, Kharkov, el problema que tiene es geográfico, está demasiado cerquita de la frontera con Rusia, está absolutamente desbordado de heridos. En la segunda mayor ciudad del país, Kharkov, el hospital de emergencia está lleno de civiles heridos. El 25 nos bombardearon. Mi hermano y yo vinimos a donar sangre y nos bombardearon. ¡Qué horror!
Como ella, hay numerosos heridos en aquel hospital de emergencia en Kharkov que se resignan o peor se acostumbran a que caen las bombas en los alrededores. Los pacientes escuchan las detonaciones de la artillería rusa y los ataques aéreos que esparcen munición mortífera sobre Kharkov. Aquí también otro llamado para que el resto del mundo intervenga. Les ruego al resto del mundo, por favor, únanse y ayúdennos a cerrar el espacio aéreo sobre... Este es el problema, la superioridad colosal de la aviación rusa, el dominio pleno de la aviación rusa. Rusia ha capturado los cielos ucranianos y desde allí va a provocar el efecto de tierra arrasada, como hizo en Alepo, en Siria, como hizo en Grozny, en Chechenia. No van a quedar, ojalá yo me equivoque, Dios quiera que yo me equivoque, pero no van a quedar en pie los valerosos ucranianos resistiendo con bombas Molotov cuando caiga la lluvia malsana de bombas de la aviación rusa. Los ucranianos destruyen un puente para evitar que avancen los vehículos pesados, los tanques rusos, reporta el Washington Post. I'm standing here at the site of a destroyed bridge. It was destroyed by Ukrainian forces a few days ago to prevent Russian troops from entering the capital. Those Russian troops are on the other side of this bridge in the town of Irpin, which has been badly shelled in recent days. Algo más podría ser el mundo libre por Ucrania, digo yo, ¿no? Por lo pronto los alemanes podrían dejar de comprar gas y petróleo a los rusos e incomodarse un poquito. En este colegio, que ahora está, por supuesto, deshabitado, no hay clases, albergan a numerosas ucranianas refugiadas, como esta madre y su hija pequeñita, que huyeron desde el Donbass y recorrieron más de 1000 kilómetros. Cae la noche y las puertas del colegio se abren de nuevo para acoger a los recién llegados desde la frontera. Los recogen en la estación de tren y aquí tienen un espacio limpio y caliente donde asearse y descansar. A su disposición hay un pasillo lleno de ropa de donaciones particulares. Millones de ucranianos que se han ido en 13 días de guerra a Leópolis o Lviv, una ciudad que está a 540 kilómetros al oeste, en la espalda occidental de Kiev. Llegan 20 trenes diarios atestados, hacinados de gente desesperada que escapa del horror de la guerra. Los 20 trenes aproximadamente que llegan cada día al Lviv, llenos de personas que huyen de la guerra, 5 van a parar y desembarcar en esta estación. Podemos ver cómo, a medida que pasa el tren, cientos de personas... ¿Va a permitir el mundo libre que Putin haga con Kiev lo que hizo con Alepo? Ya regresamos. Entre tantas malas noticias, una buena. Boris Johnson, el primer ministro británico, acaba de anunciar que se une al embargo de petróleo y gas natural contra Rusia, que el Reino Unido dejará de comprarle petróleo y gas a los rusos. Una muy buena noticia. Las mujeres ucranianas que no se van, que eligen quedarse, trabajan arduamente para alimentar a sus connacionales, por ejemplo, amasando el pan. No dejan de amasar. Estas mujeres tenían otras profesiones antes de la invasión rusa. Algunas de ellas eran profesoras o técnicas. Ahora su arma para conseguir la paz es hacer pan. Se ha reportado hoy de fuentes confiables que el convoy militar ruso al norte de Kiev, que está paralizado aparentemente por falta de combustible, porque los ucranianos volaron los camiones que tenían el combustible, también reporta problemas en la moral de la tropa rusa porque una buena parte de la comida que se ha repartido entre ella eran raciones de comida que habían expirado. Esto habría provocado malestares, pero malestares físicos, estomacales, entre un montón de soldados rusos, porque les han dado comida sellada, preparada especialmente para la guerra, pero con fecha de vencimiento de años atrás.
Esto se ha reportado en la prensa de Estados Unidos hoy. En este centro de mujeres y niños auxilian y confortan a los desplazados de la guerra. En este centro equipado para 80 personas viven ahora 120. Hace 5 años, Marta y otros donantes financiaron el proyecto para ayudar a víctimas de violencia doméstica. Ahora, también en un gimnasio muy al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, reciben a refugiados que llegan, por supuesto, exhaustos y hambrientos. Este centro de acogida está en Chernovtsi, en el oeste de Ucrania. Aunque la zona es todavía segura, aquí todos se preparan para lo peor. Lo que antes era un gimnasio se convierte cada noche en un improvisado refugio antibombas. Se anuncia que se han reabierto, al menos temporalmente, ciertos corredores humanitarios, pero esta es una treta, es una artimaña de los rusos, porque los corredores humanitarios que Rusia ofrece son a Rusia o a Bielorrusia, o sea, invitación a que los ucranianos deserten de su país, país al que aman, país por el que están dispuestos a dar la vida, para que se vayan protegidos a Rusia y a Bielorrusia. Nadie quiere usar esos corredores. Ahora bien, esta noticia también es alentadora. No son pocos los rusos que desde San Petersburgo, que era antes la histórica Leningrado, están abandonando Rusia, hastiados de su dictadura, ven con repugnancia la invasión en Ucrania y se van en trenes de San Petersburgo a Finlandia. Miles de rusos abandonan su país a través de Finlandia, huyendo de las sanciones y de represalias se expresan su opinión en público. El Allegro, el tren de alta velocidad que une San Petersburgo con Helsinki, llega lleno 2 veces al día. Rusia es una dictadura, lo es hace más de 20 años. Yo lo vengo diciendo aquí noche a noche, en vano, por supuesto, ¿no? Pero yo siempre llamé a Putin dictador. En Rusia se simula que hay una democracia, unas elecciones periódicas, una oposición, una mínima regulada prensa libre, pero Rusia es una dictadura. Algunos creen que es una dictadura comunista. Yo discrepo, yo creo que es una dictadura fascista, militarista. Dicho eso, la ominosa letra Z se usa ahora como el signo o la señal de propaganda de la invasión rusa en Ucrania. Primer día de invasión. Columnas militares rusas entraban a Ucrania desde Crimea. En sus laterales, una letra, la Z. Por el norte, tanques tomaban la central de Chernóbil. Esta vez, la letra era una V. Ya regresamos.